todo cómo se formó la atmósfera en la Tierra para que se pudieran dar las primeras células o sí, pues los primeros organismos que empezaron a dar origen a todo lo que conocemos hoy, ¿no? Y pues no, las teorías que apoyan esto es que, como ya habíamos platicado, la atmósfera primitiva, pues primero era solamente tierra, ¿no? Todo era tierra, cráteres que estaban, bueno, más bien volcanes que estaban en constante actividad, y pues por esto había una cantidad excesiva de dióxido de carbono, nitrógeno, dióxido de azufre, ¿no? Pero que por lo mismo de la exposición a la radiación que tenían por la ausencia de atmósfera, este, perdón, la ausencia de una capa de ozono, pues había diferentes cantidades de radiación en la Tierra y esto fue condicionando que apareciera el hidrógeno y el vapor de agua, que poco a poco se fueron condensando hasta empezar a llenar todas las cuencas que estaban formadas en la Tierra, pues de agua, ¿no? Y así fue como se originaron los mares. Poco a poco, con la interacción entre todo, entre las sales y todo eso, se fueron formando distintos, un ambiente distinto que le permitió a la Tierra, este, le permitió a la Tierra que se fueran desarrollando diferentes seres y que ya hoy día con los diferentes organismos, ya las concentraciones de los diferentes gases que había, pues han cambiado bastante, ¿no? De pasar de un 92.2% de dióxido de carbono a 0.3 y de 5.1 de nitrógeno hasta 78.1, ¿no? Y bueno, este, estas, todo esto, de que se hayan presentado estas condiciones, se calcula que tuvieron que pasar 500 millones de años para que apareciera la vida y se piensa que la vida se originó por un proceso complejo mismo que se resume en estas cuatro etapas, que son la síntesis de moléculas orgánicas simples, la formación de polímeros, la formación de membranas cigotas y los inicios de la herencia y la replicación, ¿no? Entonces, empezando por lo de síntesis de moléculas orgánicas. Desde 1924, Oparin publicó un libro titulado El origen de la vida, donde reconoce que el problema del origen de la vida pertenece a la categoría de los problemas fundamentales de las ciencias naturales. En esta obra postula su teoría en los siguientes términos generales. La vida se originó debido a una larga evolución de organización y especialización de la materia. 4 años después de su aparición, un biólogo inglés llamado John Haldane publicó un artículo también titulado El origen de la vida, donde presentaba una hipótesis muy parecida a la de Oparin. En 1949, John D. Bernal argumentó que las sustancias necesarias para la aparición de la vida debieron haber tenido lugar en arcillas formadas en pequeños charcos y lagunas pocas profundas sujetas a desecaciones periódicas. Con motivo de la visita que Oparin realizó en México en 1978, fue entrevistado por Antonio Lascano Araujo, reconocido científico mexicano. En dicha entrevista, Oparin resumió su propuesta acerca del proceso general de la siguiente manera. La ausencia de oxígeno es una de las condiciones ambientales de la Tierra primitiva, que permitía la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos sintetizados de manera abiótica a partir de moléculas más simples. Estos compuestos orgánicos se disolvieron en los mares primitivos y su acumulación posterior en gotitas microscópicas formadas por ellos, separadas del medio ambiente por membranas primitivas que permitían el intercambio de materia y energía con su entorno. Marcó la aparición de sistemas precelulares de la evolución gradual de estos trofos, pues se nutrían a partir de compuestos orgánicos acumulados en los mares de la Tierra primitiva. A partir de ese momento se inicia la evolución biológica que llevaría todas las formas de vida pasadas y presentes y que han poblado el planeta, incluyendo el propio ser humano. En 1953, Stanley Miller, trabajando en el laboratorio de Harold C. Urey en la Universidad de Chicago, hizo el primer experimento diseñado para reconocer las reacciones químicas que ocurrieron en la Tierra primitiva.
Lo importante de este experimento fue la simulación de las condiciones que debía existir en la atmósfera primitiva para su experimento. Miller construyó para esto un aparato de vidrio cerrado de manera hermética, en el que colocó una muestra de gases metano, amoníaco e hidrógeno, los cuales eran sometidos a descargas eléctricas constantes producidas por electrodos previamente instalados. Todo esto con el objeto este, de simular o de replicar las mismas condiciones que pues había en la Tierra, ¿no? Que eran estas cantidades excesivas de esos gases, más la constante, las constantes descargas eléctricas y la exposición a radiación ultravioleta, ¿no? Bueno, después de ser estimulados por todas estas descargas, también se agregó el vapor de agua, que actuaba como lluvia y transportaría cualquier molécula orgánica. Entonces, este es el esquema del sistema cerrado que ellos diseñaron, en el que por una parte se van metiendo los gases que formaban la atmósfera de la Tierra, el metano, el amoníaco, el nitrógeno. En otro se agregaban descargas eléctricas por medio de dos electrodos. Había una cámara de condensación que enfriaba el agua y permitía que se formara la lluvia después de meter vapor de agua. Y luego en otro, y posteriormente al final de todo el sistema, tenían un matraz en el que se recolectaba todo lo que se formaba. Entonces, este aparato formado por Stanley Miller, al final en este matraz, se medía si tenía diferentes compuestos orgánicos como aminoácidos y pues como comprobando lo que ya habían predicho, pues sí, tenía diversos compuestos orgánicos como aminoácidos. Estas sustancias circulaban continuamente por el aparato debido a la ebullición y la condensación, y después de una semana Miller analiza el agua condensada encontrando que ahora contenía aminoácidos como glicina, alanina y ácido aspartico, ácido glutámico y otras sustancias orgánicas constituyentes de los seres vivos. De esa manera se demostró que los compuestos fundamentales para la aparición de los seres vivos se podrían originar de manera abiótica. A partir del experimento de Miller y Urey, otros científicos han llevado a cabo simulaciones de laboratorio de las condiciones primitivas usando otros gases y fuentes de energía. De estos experimentos se han obtenido diversas sustancias de importancia biológica, entre las que se cuentan, además de los aminoácidos y sustancias almacenadoras de energía como ATP y bases nitrogenadas como adenina, guanina, que forman parte del ADN y el ARN. Después la polimerización, que después de que se forman las moléculas orgánicas sencillas, que ya habíamos quedado que son los aminoácidos, la, los, este, los monoidisacáridos y los monoidisacáridos estas reaccionan y forman cadenas largas de polímeros. Este proceso en los seres vivos se realiza por medio de enzimas. ¿Qué pudo haber causado estos eventos si existieran sin enzimas? Una hipótesis establece que las reacciones de polimerización ocurrieron sobre la superficie de algunos minerales que pudieron haber absorbido los monómeros, que luego dieron lugares a polímeros. Este tipo de proceso pudo haber ocurrido en las orillas de los mares, en donde las acumulaciones de agua que existían en pequeños charcos y lagunas, donde de las soluciones que se concentraban al evaporarse, sucedía esta acumulación en cristales, y cuando se volvía a hidratar, pues volvía a agregar algunos otros compuestos simples y hacía que se polimerizaran. Después, la formación de membranas y protocélulas. Por eso, o sea, en sí, lo más importante aquí que podemos destacar es que en todos los planetas existían condiciones y existen condiciones similares. Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Tierra y otros planetas? ¿Por qué en la Tierra pudo pasar esto que en otros planetas no pasó? ¿Quién tiene una idea de qué fue lo que pudo condicionar que en la Tierra sucediera la vida? O sea, ¿por qué vivimos en la Tierra? ¿Por qué no la vida surgió en Marte o en Júpiter?
Por la distancia que tenemos con el Sol, ¿no? Bueno, una podría Esa ser es una. una, muy importante, claro, sí. Sí, pues imagínate, en Mercurio, eso hubiera sido inhóspito. Bueno, o quién sabe, ¿no? Quizás igual, bueno, yo no sé, yo no sé qué tan probable o improbable ha sido que allí se hubiera podido adaptar un organismo para vivir, pero la verdad lo dudo. No solamente por eso, sino también las cantidades de gases en esos lugares es diferente, ¿no? Ahí por la cercanía del sol, pues estos gases se combustionan más rápido o sí, te llegan a su combustión más rápido y pues no se pueden concentrar tanto como en la Tierra. Eso es una muy buena razón. ¿Cuál es otra razón? Otra podría ser que se formó, bueno, que se pudo formar una atmósfera, ¿no? Pero en sí ahorita bueno, a la mayoría de los planetas pues tienen una atmósfera. Pero ¿qué tienen de diferente esas atmósferas que tienen los otros planetas? Bueno, o que tiene la Tierra que no tienen otros planetas. A ver qué se les ocurre. ¿Nada? A ver, ¿qué siempre están buscando en otros planetas? Que dicen, a lo mejor ahí puede haber vida. ¿Qué es lo que luego en las noticias El dicen? agua. El agua, pues sí, pero el agua en un estado en particular, porque hay otros planetas que también contienen el agua, pero aquí lo que permitió que el agua pudiera formar vida fue que ésta podía estar en un estado de gas, vapor de agua. ¿Sí? Si el agua no hubiera estado en ese, en ese estado, no hubiera permitido que luego esta se precipitara, se volviera líquida y empezara a fluir. ¿Por qué? Porque si esto lo hubiéramos tenido con los demás gases nada más, o lo hubiéramos tenido en hielo, no, eso no hubiera sido posible, porque en el hielo pues está estático. En la vida, para que la vida exista, necesita haber movimiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay otros planetas en los que hay agua, pero congelada, ¿no? Pues no sirve. Bueno, o sea, no sirve para formar estos compuestos orgánicos que luego se formarán las membranas, y bueno, los polímeros y luego las membranas. Entonces, lo vital, lo importante, lo que definió que apareciera aquí el agua, digo, aquí la vida, fue el agua, ¿sí? Si no hubiera habido agua, no, ahorita no estaríamos aquí por Zoom, ni existiríamos, ¿no? Sería una piedra más en todo el universo. Sí, entonces el agua es lo más importante, porque si se dan cuenta aquí, el agua primero es el vehículo que permite el transporte de estos compuestos orgánicos simples. El agua y su condensación y su precipitación es lo que permitía que estos, incluso, aquí la teoría es que el agua lo que hacía era que se secaba y dejaba los solutos en las partes, ¿no? O sea, lo que explica esta teoría es que aquí digamos, vamos a hacer, este experimento seguro se puede hacer también en en la vida real. O sea, aquí si nosotros dejamos en el sol, en un matraz, si nosotros dejamos en un matraz agua con azúcar, lo más probable es que nosotros encontremos que después de 2 o 3, 4 días, 2 semanas, un mes o lo que tenga que pasar, el agua pues ya no va a estar, ¿no? Se va a ir y se va bueno, no vamos a ver esto, pero pues va a estar en nubecitas.
ya la pura agua. ¿Y aquí qué se va a quedar? ¿Qué se va a quedar al fondo de ese vaso o matraz o lo que sea? Que no se evaporó, pues el azúcar, la sal o lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros vamos haciendo capas y capas y capas y capas, esto pues se va a volver un mineral, o incluso si yo lo dejara sobre un mineral, pues va a ir depositándose ahí. Y de alguna manera, justo agregado a la electricidad, bueno, a la energía, porque aunque no los explican aquí, pero para que se lleve a cabo una reacción, siempre se necesita energía. Que aquí la energía pudo haber sido provista pues, por las descargas eléctricas o por la radiación ultravioleta, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que se fueran acumulando N cantidad de compuestos, aquí se fuera agregando un carbono con otro carbono, ¿sí? O un aminoácido con otro aminoácido, ¿sí? Pero primero pues fueron carbonos, todo lo que fue armando los aminoácidos pues son cadenas de, este, pues, de carbonos, a final de cuentas. Entonces, lo que permitió que una unidad de carbono se fuera uniendo con otra, pues es uno, el depósito de ese carbono, de esos residuos de carbono, y el otro, la aplicación de energía que permitió la unión por enlaces en estos diferentes carbonos, ¿sí? Ahora, después de que fue haciendo cadenas más largas y más complejas, pues fue formando aminoácidos, luego ácidos nucleicos, luego estos ácidos se pegaron con bases nitrogenadas y así, ajá. Pero con el agua, o sea, si el agua no hubiera estado ahí, pues no se pudo haber acumulado todo esto, solamente hubiera estado ahí y ya, pero no acumulado, ni unido, aunque estuviera ahí la energía y todo. Pero lo que hacía el agua era que permitía que se formaran, se secaba y iba dejando capas de diferentes compuestos bueno, de diferentes trazas que permitían que posteriormente estos se unieran, ¿no? Hasta formar pues ya un compuesto más largo y más complejo, ¿sí? Pero el agua pues fue lo más importante. Bueno, y ya, ok. Entonces nos dice que después de esto, de esto, paralelamente, pues hubo formación de polímeros. Ah, bueno, pero lo que yo les estoy explicando es que eso incluso pasó aquí, ¿no? Aquí existían gases, que son estos que están representados por H2O, CH4 y NH3 y H2, ¿no? Y eso es por el agua que movía las trazas que resultaban de la descomposición de esos gases por la radiación y por las descargas eléctricas, por el plasma, pues condicionaba que se fueran separando y que se pudieran unir. Pero si no hubiera estado el agua que podía cambiar de estado, o sea, de aquí el único que podía cambiar de estado por la temperatura era el agua, no el metano, no el hidrógeno, no el nitrógeno, ¿sí? Solamente no el amoníaco, solo el agua es lo único que puede cambiar aquí de estado, ¿sí? En las condiciones que había en la Tierra. Si no hubiera estado el agua, pues ahí se hubieran quedado esos gases, hubieran seguido interactuando, pero pues nada más. Por eso les digo que lo más importante es el agua. Y también la temperatura, ¿no? Porque pues justo nos llegó la cantidad necesaria de calor, de radiación y de plasma. Entonces, ya luego, paralelamente a la formación de estos polímeros, se fue dando la formación de pequeños sistemas de gotitas que se encontraban disueltas con grandes cantidades de polímeros y de otras sustancias orgánicas, lo cual fue permitiendo poco a poco la formación de moléculas más complejas todavía. Este tipo de sistemas seguramente antecedieron a las primeras células y se llamaban coacervados o microsferas proteicas. Ambos son propuestos como modelos precelulares. Un paso importante en el origen de las primeras células fue la formación de membranas,
Por medio de las membranas, el ambiente interno de una célula es separado del medio que los rodea. Una vez que ya existían grandes moléculas orgánicas, se pudieron obtener interacciones químicas con sustancias presentes en los alrededores. Si los tipos correctos de proteínas son mezclados con el agua, formarán delgadas cubiertas parecidas a membranas alrededor de estas gotas de agua. Entonces aquí ya teníamos una membrana y un citosol, ¿no? Bueno, la forma líquida del citosol, porque recordemos que el citoplasma, pues en realidad eso es un conjunto de microtúbulos también, o sea que son proteínas que están a lo largo de toda la célula y que permite el transporte de diferentes proteínas, vesículas y otros componentes que los va moviendo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de acuerdo a como sea necesario. Entonces, eso era algo un poco más primitivo porque literal era agua, ¿no? Eran globos técnicamente. Y ya, ¿no? Posteriormente, la herencia y la replicación. Las primeras protocélulas probablemente absorbieron moléculas ricas de sus alrededores, entonces se agrandaron y dividieron. Algunas protocélulas probablemente mejor que otras para absorber nutrientes ricos de energía. Cuando estas protocélulas se dividían, no tenían la posibilidad de pasar sus características hasta que se sintetizaron o que pudieron sintetizar los ácidos nucleicos. El ARN probablemente haya sido la primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Si el ARN es mezclado en un tubo de ensayo con nucleótidos libres de ARN, se forman pequeños fragmentos de ARN. Esta replicación ocurre sin enzimas. Cierto tipo de ARN puede actuar en la formación de de diferentes ARNs y de diferentes proteínas. Es posible que de esta manera el ARN en células primitivas haya sido capaz de dirigir su propia replicación. Primeras formas de vida. Las evidencias de lo que fueron las primeras células que los científicos han encontrado son de fósiles de 3.500 millones de años de antigüedad. Por lo tanto, los científicos saben que la vida apareció cuando menos desde entonces. Esos fósiles son similares a las bacterias modernas, es decir, son células procariotas. La mayoría de los científicos están de acuerdo que las primeras células fueron heterótrofas, es decir, ellas producían su propio alimento. Obtenían la energía al absorber moléculas orgánicas ricas en energía de su entorno. Como las células, heterótrofas, es que